España se está incendiando, se está hundiendo, se está desangrando, y una parte importante de este país sigue de vacaciones como si no pasara nada. Así que hoy no os voy a contar una noticia. Os voy a contar un verano entero, el verano que nos ha dejado sin aliento, y os aviso desde ya. Cuando lleguéis al final vais a entender por qué hay ciudadanos que dicen que este país se les está cayendo encima, literalmente. Quedaos hasta el final, porque hay un dato sobre las muertes de españoles en Latinoamérica que el gobierno tardó días en actualizar y que cambia toda la lectura de lo que ha sido este agosto. Empecemos por lo que se ve desde cualquier balcón de España, porque el humo no engaña a nadie. El Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Sara Agesen, ha reconocido con sus propias cifras que 2026 es ya el peor año forestal de la última década. Más de 226.000 hectáreas calcinadas según el balance oficial y hasta 270.000 según las estimaciones por satélite del sistema europeo Copernicus. Paradlo un segundo y pensadlo. Eso es más superficie quemada que la que arde en un año normal en toda Europa junta. El incendio de Los Gallardos, en Almería, se ha llevado por delante más de 10 vidas. 10. Familias que salieron a trabajar el campo y no volvieron. Y mientras tanto, en Ávila y en la Sierra Oeste de Madrid, el fuego de Burgohondo se ha convertido, con datos todavía provisionales, pero que apuntan en esa dirección según Copernicus, en el incendio con más superficie quemada de toda la historia de España. Más de 100.000 personas desalojadas de sus casas en cuestión de días, pueblos enteros durmiendo en polideportivos mientras veían por televisión cómo el monte que habían plantado sus abuelos se convertía en ceniza. Y aquí va la primera pregunta incómoda, la que nadie en Moncloa quiere responder con claridad. ¿Por qué, verano tras verano, seguimos llegando a agosto sin los medios aéreos suficientes, sin los planes de prevención hechos, sin la limpieza de montes que llevan años reclamando los propios bomberos forestales? Porque no es solo el calor, aunque el calor ayuda. Y esto se va a poner peor, porque el fuego es solo el primer capítulo de un verano que todavía tenía mucho más veneno guardado. El segundo capítulo tiene nombre de ciudad autónoma y apellido de frontera: Ceuta. El Ministerio del Interior ha confirmado un aumento del 164,1% en las llegadas irregulares entre enero y julio de este año respecto al mismo periodo de 2025. Repetidlo despacio, porque no es un repunte, es que se ha multiplicado casi por 3. El Ejecutivo Autonómico Ceuti, gobernado por el PP con apoyo de Vox, ha denunciado que su sistema de protección de menores está operando por encima del 200% de su capacidad estructural y ha exigido a Sánchez que asuma de una vez la gestión de una crisis que, según sus propias palabras, nació de la falta de previsión y de control en la política migratoria del gobierno central. Y aquí viene algo que a muchos os va a sorprender y a otros os va a confirmar lo que ya sospechabais. La Guardia Civil ha tenido que habilitar una oficina específica y un canal de denuncias para personas desaparecidas en Ceuta. No hablo de una ONG, hablo de la Guardia Civil, con oficina física en las aduanas de El Tarajal y horario de 8 de la mañana a 9 de la noche. Eso significa que hay familias, ahora mismo, buscando a alguien que cruzó y del que no se sabe nada. Y mientras esto ocurre sobre el terreno, en el Congreso la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha avisado de que su partido no dará ni un solo voto al gobierno si Cataluña vuelve a quedar fuera del reparto de menores no acompañados, mientras acusa a Esquerra de haber aceptado el año pasado ese reparto sin exigir recursos a cambio. O sea que ni siquiera dentro del bloque que sostiene a Sánchez hay acuerdo sobre quién carga con las consecuencias de lo que está pasando en la frontera sur. Y no os vayáis todavía, porque lo que viene ahora tiene que ver con algo que se movió literalmente bajo nuestros pies. El sábado 15 de agosto, a la 1:04 de la madrugada, un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alendín sacudió Granada y buena parte de Andalucía. Según confirmó el Instituto Geográfico Nacional, el temblor se sintió en 10 provincias, desde Jaén hasta Almería, pasando por la costa de Málaga. Cayeron objetos, se desplazaron muebles, hubo desprendimientos de fachadas y tejados en el área metropolitana granadina, y la Junta de Andalucía tuvo que activar la fase de emergencia del plan ante el riesgo sísmico. Más de 200 llamadas al 112 en cuestión de horas. Por suerte, sin heridos que lamentar esta vez. Pero fijaos en el matiz, esta vez.
porque los granadinos llevaban ya más de un día sintiendo réplicas más pequeñas antes de que llegara el temblor grande. Y aquí quiero que penséis en algo, porque es la pregunta que muchos de vosotros me habéis dejado en comentarios en vídeos anteriores. ¿Tiene España un plan real de infraestructura sísmica actualizado o vamos, como con los incendios, reaccionando cuando ya ha temblado el suelo? Dejadme vuestra opinión abajo, porque esto no termina en Granada. Termina. Y esto es lo más duro de todo el verano, al otro lado del Atlántico. Porque mientras aquí ardíamos y temblábamos, España perdía a sus hijos en ultramar. A finales de junio, un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 sacudió Venezuela con epicentro cerca de La Guaira, derrumbando edificios enteros sobre las personas que dormían dentro. El Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Álvarez, fue actualizando la cifra de españoles fallecidos casi día a día, y lo que empezó como una cifra de 9 muertos confirmados, acabó, apenas 2 semanas después, en 38 fallecidos y 138 desaparecidos, 38 compatriotas, y 11 de ellos seguían, según el propio comunicado oficial, sepultados bajo los escombros mientras los equipos de rescate trabajaban contrarreloj. Y por si el Caribe no hubiera dado ya suficiente dolor a las familias españolas, apenas mes y medio después, el 12 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 golpeó Colombia. Álvarez confirmó la muerte de un español con doble nacionalidad y reconoció que 12 compatriotas seguían en paradero desconocido, en un balance que en el propio país colombiano ya superaba los 265 muertos. Y aquí viene la pregunta que de verdad debería incomodar a cualquiera que gobierne este país. ¿Cuánto tardó Exteriores en desplegar ayuda de verdad sobre el terreno, más allá de los comunicados con cifras que se actualizaban a cuentagotas? Porque las familias en España no pedían notas de prensa, pedían encontrar a sus muertos. Y si pensabais que con esto ya habíamos tocado fondo, esperad, porque queda la parte que se cuece dentro de nuestras propias fronteras y que muchos medios prefieren dejar en segundo plano cuando hay un incendio que enseñar. El Tribunal Supremo condenó en junio, con sentencia firme, a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, a 24 años y 3 meses de prisión por la trama de las mascarillas. Firme. No es una investigación abierta, es una condena que ya no tiene marcha atrás. Y el hermano del propio presidente del gobierno, David Sánchez, también conocido artísticamente como David Azagra, ha sido condenado, según recoge Libertad Digital, en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Badajoz por el caso de su plaza en la Diputación. Mientras tanto, la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que Begoña Gómez, la esposa del presidente, será juzgada por un jurado popular por delitos de tráfico de influencias y malversación, junto a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Y por si fuera poco, en mayo estalló el llamado caso Plus Ultra, con la imputación, según informaron varios medios, del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad, un ministro condenado, un hermano condenado, una esposa procesada, un expresidente imputado. Decidme vosotros si eso suena a ruido de fondo o suena a un patrón. Yo, sinceramente, tengo mi opinión y creo que a estas alturas del vídeo ya sabéis cuál es. Pero hay una capa más, la que casi nadie quiere tocar con seriedad porque quema por los dos lados. Este año, como cada año, el Ministerio de Igualdad ha publicado su recuento oficial de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Una cifra que sigue siendo una herida abierta y que ninguna estadística debería normalizar jamás. Y al mismo tiempo, asociaciones de padres y colectivos, como los que agrupan a hombres separados, llevan meses denunciando, con sus propios datos y sin que ningún organismo oficial los desmienta del todo, un aumento de suicidios entre hombres que, según explican estas asociaciones, atraviesan procesos judiciales de custodia especialmente duros y sienten que pierden el contacto con sus hijos. Son dos dramas distintos, con fuentes distintas, y ninguno de los dos anula al otro. Lo que sí os pregunto es esto: ¿por qué en un verano en el que España ha ardido, ha temblado y ha llorado a sus muertos en Venezuela y Colombia, seguimos sin ver un plan de salud mental y de justicia familiar a la altura de ninguno de los dos dramas? Escribidme en los comentarios cuál de estos temas creéis que el gobierno está ignorando más. Así que aquí lo tenéis. Todo junto. El verano que ha roto España en pedazos. El fuego que se ha comido más de 200.000 hectáreas.
La frontera sur desbordada con una guardia civil abriendo oficinas de personas desaparecidas. Un terremoto que despertó a media Andalucía de madrugada. 38 españoles muertos en Venezuela y otros compatriotas desaparecidos en Colombia. Un exministro en la cárcel. Un hermano del presidente condenado. Una primera dama procesada y un expresidente imputado. Y de fondo, dos dramas humanos. El de las mujeres asesinadas y el de los hombres que pierden a sus hijos, que este país sigue sin saber gestionar con la seriedad que merecen. Si os está pareciendo tan bestia como a mí escribirlo, dadle like ahora mismo, porque este canal existe precisamente para contar lo que otros prefieren suavizar. Y porque cada suscripción es lo que nos permite seguir tirando de este hilo semana tras semana, sin depender de nadie más. Suscribíos. Activad la campana, y ahí arriba en pantalla tenéis dos vídeos que os van a interesar tanto o más que este. Uno sobre lo que pasó realmente en Ceuta con Sánchez, señalado como responsable de la ocupación. Y otro sobre cómo Ayuso y Díaz Pache dejaron en evidencia al gobierno justo antes de esta misma crisis migratoria. Dadle al primero que os llame la atención. Y ahora sí, la pregunta de verdad, la que quiero leer en los comentarios. De todo lo que os he contado hoy, ¿qué es lo que más rabia os da? ¿Y qué opinas tú?